Con ustedes el doctor Ariel Álvarez Valdés, que va a continuar con el tema de la apocalíptica. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez se encontraron dos amigos y uno le dice a otro: hace mucho que no te veía, ¿dónde andabas? No, dice, estuve haciendo un curso para que se me quiten las ganas de fumar. Ah, le dice. No, y uno le dice a otro: estuve haciendo un curso para que se me quiten las ganas de fumar. Y el otro le dice: veo que no te ha dado resultado. Sí, sí me ha dado resultado. Pero estás fumando, le dice. Sí, pero sin ganas, le dice. Es increíble cómo nos mentimos a nosotros mismos para decir que no hacemos lo que sí hacemos, que no decimos lo que sí decimos, que no creemos lo que sí creemos. Nos hacemos a veces unos menjunjes mentales porque no terminamos de saber bien ni en qué creemos ni en qué pensamos. Y eso les pasaba a los apocalípticos, y eso pasaba en la época y en el tiempo de los apocalípticos. Y por eso es que esta corriente hizo un bien en su momento y ayudó a los que en aquellas circunstancias se encontraban atravesando esta situación dolorosa que presentamos ayer. Bueno, ayer vimos una introducción, después vimos el origen del movimiento apocalíptico, vimos el nombre del movimiento, cómo había surgido, hemos visto el contexto histórico de su origen, o sea, la persecución de Antíoco IV, hemos visto después cómo surge la apocalíptica con estos dos brazos, la parte militar y la parte teológica, y después hemos visto la teología de los apocalípticos, es decir, las ideas fundamentales que ellos tenían, y ahora estábamos viendo el esfuerzo que hicieron los autores para definir esto de la literatura apocalíptica. Y habíamos visto que en este esfuerzo de definición, primero se empezó proponiendo que la literatura apocalíptica consistía en una serie de ideas, de temas, y entonces lo importante era el contenido. Después hemos visto que eso fue corregido por otros autores que decían: no, lo importante es la forma como está escrito el libro, es decir, el género literario, el estilo que tiene el libro. Finalmente surge esta propuesta de John Joseph Collins que decía que hay que agregar también al contenido y a la forma el tema de la función, o sea, para qué se escribe esta literatura. Y con estos tres elementos, entonces, hoy tenemos la definición más o menos oficial de la literatura apocalíptica, que es aceptada por gran parte de los estudiosos que incluyen estos tres elementos. Y entonces la definición sería lo siguiente: un libro apocalíptico es una obra escrita en un lenguaje simbólico. Aquí entra la forma, es decir, tiene que incluir visiones, tiene que incluir intervenciones de ángeles que explican el sentido del libro, tiene que aparecer demonios, expectativa inminente, todo eso hace a la forma. En esta obra, un ser de otro mundo transmite a un ser humano ciertas revelaciones, y aquí entran los temas, el contenido. O sea, aparece la catástrofe cósmica, el fin del mundo, el castigo de los pecadores y finalmente la función, con el fin de interpretar la situación presente para influir en la conducta de sus lectores. Esta sería la definición más o menos oficial, donde se incluyen los tres sentidos o elementos que tiene que tener la definición de la literatura apocalíptica. Vamos a ver las características de esta literatura apocalíptica. Estamos de a poco aproximándonos o acercándonos al Apocalipsis de Juan, pero por ahora estamos en el contexto que hizo surgir el Apocalipsis de Juan. Para entender la literatura apocalíptica hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que surgió en una época de crisis. Si nosotros no nos ubicamos en el momento crítico, caótico que está viviendo el pueblo, no entendemos estos libros. Y en segundo lugar, que estaba dirigida a una comunidad en crisis. Así que la época y la gente está problematizada. Y solo así podemos entender las características extrañas que tienen estos libros para nuestra mentalidad. Hoy cuando nosotros leemos ya sea el Apocalipsis
Apocalipsis de Juan o cualquiera de los otros libros apocalípticos, nos damos cuenta de la rareza de estos libros que solo se explican con estas características. En primer lugar, vamos a ver estas características. No son libros serenos, sino combativos, apasionados, vehementes, propio de esta época de crisis en la que ellos están viviendo. Hemos dicho que, a diferencia, por ejemplo, de la literatura sapiencial, que surge en una época de una cierta serenidad, aquí son libros combativos. Sus relatos son desmesurados y sin orden, propios de autores que viven tiempos caóticos. En el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, hemos explicado cómo aparentemente Juan va contando una cronología sucesiva y sin embargo vuelve atrás, repite lo mismo, presenta las mismas ideas con otras escenas, vuelve a reincidir. Todo es un caos precisamente porque es fruto de una época de caos. La segunda característica es que suele haber un ángel o un ser celestial que aparece para transmitir estas nuevas revelaciones. Los autores apocalípticos dicen recibir revelaciones, normalmente no las entienden o dicen que no las entienden y entonces aparece un ángel que le va a explicar. Este ángel no es más que un pretexto para decir que ese mensaje viene de Dios. Por eso el ángel les va a hablar en nombre de Dios. Un ángel a veces es un ser indeterminado, pero que viene del cielo, así que es un ser celestial que les va a explicar en qué consiste esa visión que ellos han tenido. Otras veces la tienen a través de una visión, de un sueño o de un éxtasis, pero siempre son estas revelaciones que necesitan una explicitación. En tercer lugar, una tercera característica, los libros son atribuidos a personajes famosos del pasado. Tenemos el Apocalipsis de Enoc, el Apocalipsis de Abraham, de Moisés, de Isaías, con lo cual se le da una gran autoridad a estas obras. Y entonces aparecen ellos como los que compusieron estos libros. Y uno diría, bueno, este Apocalipsis lo escribió Moisés en el 1200 y aparece ahora. Lo escribió Abraham en el 1800 y aparece ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no han aparecido antes y recién ahora aparecen? Entonces, la forma de explicar por qué estos libros fueron escritos hace siglos y recién ahora aparecen es diciendo que cuando vivían estos personajes, el tiempo no era oportuno para revelarlo. Entonces, lo escribieron y lo sellaron. Escribieron estos libros y estuvo sellado durante todo este tiempo hasta la época de la apocalíptica. Y entonces en el siglo II antes de Cristo, cuando aparecen estos libros apocalípticos de supuestamente Moisés, Abraham, Esdras, Baruch y todos estos, los apocalípticos dicen, no, esto se ha escrito hace siglos. Ahora aparecen porque Dios había ordenado mantenerlos en secreto hasta este momento que está por llegar el fin del mundo. Ahora es cuando se pueden conocer estas ideas. Cuarta y última característica, son textos llenos de símbolos tomados del cosmos, como habla del sol que se oscurece, la luna que se tiñe de sangre, las estrellas que caen del cielo, terremotos, temblores, símbolos tomados del cuerpo humano. Se habla de un ojo, de una mano, de un pie, tomado del mundo de los animales. Aparece el león de Judá, aparece un cordero degollado, aparecen escorpiones, aparece una bestia indefinida. Del mundo de los números, del mundo de los colores, bueno, todos son los símbolos que forman el ropaje de estos libros. Y entonces el mensaje solo era entendido por aquellos que podían decodificar estos símbolos que normalmente son los miembros de la comunidad. Y entonces si el libro caía en manos de las autoridades, no podían descifrarlo o no podían entenderlo y el mensaje se mantenía seguro y podía circular
en las comunidades. Perdón, me falta el quinto punto, son libros pesimistas. ¿Por qué son libros pesimistas? Porque afirman que el mundo está corrompido y no tiene remedio. Este mundo sí o sí tiene que pasar. O sea, este mundo no se va a salvar. Se va a salvar la gente buena de este mundo, pero haciendo aparecer otro mundo, creando otra realidad, pero este mundo ya no. La única solución es que Dios lo destruya y pueda salvar a los justos. Entonces, estas características nosotros las podemos entender a partir de este gran caos que está viviendo y atravesando la comunidad de los destinatarios. Y en medio de toda esta literatura apocalíptica se escribe también el Apocalipsis de Juan. Así que el Apocalipsis de Juan es una obra más de toda esta inmensa biblioteca. Y antes era más difícil descifrar el Apocalipsis de Juan porque no se conocían muchos de estos otros Apocalipsis. Hoy que los conocemos y los podemos poner a todos juntos y hacer una comparación de género literario, se nos simplifica y ayuda para poder desentrañar mejor estos mensajes que esconden el libro de Juan. ¿Cuáles son estas diferencias? Al ser una obra cristiana, porque la literatura apocalíptica nació en el mundo judío y siguió prolongándose en libros judíos. Pero el Apocalipsis de Juan fue una excepción, porque fue una obra nacida en la comunidad cristiana. Y entonces la teología es diferente. Comparte muchas de las características y muchos de los rasgos, pero tiene características distintivas precisamente porque vienen de este mundo cristiano. ¿Cuáles son esas diferencias? Primero, la literatura apocalíptica era pesimista. Este mundo hay que destruirlo, este mundo es malo, este mundo no va más, los pecadores están todos condenados a la hoguera, ya está decidido quiénes son buenos y quiénes son malos. En cambio, el Apocalipsis de Juan es un libro optimista. El Apocalipsis de Juan es una obra que habla de que ya ha aparecido un cielo nuevo y una tierra nueva, o mejor dicho, este mismo mundo ya ha sido renovado. Este mundo no se lo va a destruir, Dios no lo va a destruir. Por eso en el capítulo 21 habla de un nuevo cielo y una tierra nueva. ¿Pero y dónde está? No, es este que ha sido renovado gracias a la sangre del Cordero. En segundo lugar, la literatura apocalíptica es dualista, o sea, divide el mundo entre los buenos y los malos. Para los apocalípticos estaban sufriendo tanto de manos de los malvados que para ellos no tenían salvación, no tenían posibilidad de cambiar de vida, ya estaban destinados por Dios al castigo eterno. Entonces los malos no podían salir de su maldad. Y los buenos, que son los que han perseverado y han mantenido la esperanza en medio de estas circunstancias, ya están salvados. Falta que Dios haga aparecer esa salvación y esa condenación, pero ya está decretado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces hay un dualismo moral en el Apocalipsis, en la literatura apocalíptica. En cambio, el Apocalipsis de Juan invita a la conversión y al cambio de vida. O sea, para el Apocalipsis de Juan no se sabe quién es bueno y quién es malo. O sea, hay gente que aparentemente es buena y sin embargo son tibios y están condenados porque la vida que llevan no es la vida aconsejable. Y hay gente aparentemente malvada que va a ser llamada o invitada a la conversión. Y por eso el Apocalipsis tiene muchos mensajes de invitación a cambio de vida, porque la gente que ahora es mala puede cambiar de vida. Y la gente que está en las comunidades cristianas pueden condenarse. Por eso en las 7 cartas que aparecen al comienzo del Apocalipsis hay un fuerte llamado de atención a estas comunidades cristianas que son cristianos, son creyentes, pero están con una fe que se está enfriando y en cualquier momento pueden pasar al bando de los condenados. O sea, aquí no hay determinismo, no hay dualismo. Cualquiera puede ser bueno, cualquiera puede ser malo.
Una tercera diferencia es que la literatura apocalíptica tenía mensajes sellados y ocultos. Eran libros que solamente los podía entender los grupos a los cuales iban destinados, con un mensaje que solamente ellos podían entenderlo, no se los podía difundir. En cambio, el Apocalipsis de Juan es un libro abierto para todo el mundo. Por supuesto que también tiene un lenguaje simbólico, pero es un lenguaje que cualquier persona del mundo cultural judío lo podía entender perfectamente. Es más, estaba destinado a ser difundido para que cualquiera lo pudiera entender. Por ejemplo, el Apocalipsis, en el capítulo 22, al final, dice que se le aparece un ángel a Juan cuando él está terminando ya el libro termina ya en el capítulo 22, está por poner el punto final y lo va a sellar, lo va a clausurar al libro hasta algún tiempo oportuno. Y dice, y el ángel me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Los otros apocalipsis normalmente sellaban sus profecías, el Apocalipsis no tiene nada de mensaje sellado. Una cuarta diferencia es que la literatura apocalíptica tenía aprecio a los ángeles. Muchas veces no solamente los presenta como enviados divinos y representantes divinos, sino a los cuales se les da culto, a los cuales se los venera, a los cuales se los tiene en un gran lugar, en una gran estima. En cambio, el Apocalipsis de Juan es poco afecto a los ángeles. Más bien, siente un rechazo hacia el culto a los ángeles, desaconseja el culto a los ángeles. Al final del capítulo 22, cuando aparece este ángel a Juan, dice, cuando lo vi, caí a los pies del ángel para adorarle, pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos, los profetas, a Dios tienes que adorar. Aquí hay un rechazo al culto a los ángeles, algo que lamentablemente en nuestra Iglesia Católica muchas veces se ha fomentado y se sigue fomentando, que para mí se le hace un daño muy grande, no solamente a los creyentes, a todos. Yo muchas veces hablaba con mamás que les hablan a los hijos del ángel de la guarda. Le digo, señora, ¿no sabe el daño que le hace a la criatura cuando le habla del ángel de la guarda? Un daño tremendo, porque esa criatura dice que en la cabecera de su cama tiene un ser que no tiene sexo, que no tiene cuerpo, que no tiene personalidad, que no sabe qué es, qué es el ángel, qué persona tiene, no es nada el ángel. ¿Por qué en vez de poner el ángel de la guarda, por qué no lo pone al Jesús de la guarda? Saca al secretario y ponga al jefe. Con eso ganaría muchísimo su hijo y los demás niños. Y siempre he combatido yo en la catequesis la enseñanza del culto a los ángeles y el rezo a los ángeles, pero claro, tenemos en la misa y en la liturgia el culto a los ángeles, no aquí que son liturgias maravillosas, pero en otros países lejos se les reza a los ángeles y se hacen celebraciones a los ángeles. Yo, sí, sí, pero bueno, apenas hace 2000 años que el Apocalipsis nos pide que no le demos culto a los ángeles, así que todavía tenemos tiempo, tenemos margen para escuchar estas propuestas. Muy bien, por último, en la literatura apocalíptica se espera el fin del mundo. Se espera que venga todavía en algún futuro, en algún momento, el final de los tiempos. En cambio, del Apocalipsis de Juan, el fin del mundo ya ha llegado. No hay que esperar nada. Yo, en ese sentido, tengo una mirada diferente sobre el Apocalipsis. Yo creo que el Apocalipsis no habla del fin del mundo, sino del fin de un mundo, que es el mundo anterior a Jesús. Y con la venida de Jesús comienza el nuevo mundo. Y yo, bueno, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre el Apocalipsis, y en mi tesis traté de mostrar
que el Apocalipsis no habla de la segunda venida de Jesús y que nunca hace ninguna referencia a la segunda venida. Todo lo que habla es de la primera venida. O sea, a Juan no le importa nada la segunda venida. Lo que le importa es el impacto impresionante que provocó la primera venida de Jesús, que fue un cambio increíble en el mundo. O sea, esa primera venida de Jesús trajo un cielo nuevo y una tierra nueva y trajo un paraíso y trajo todo. Y claro, los lectores le dicen a Juan, pero yo no veo nada de ese cambio. Te presto mis ojos, para eso soy vidente. O sea, la función del vidente es prestarle los ojos a los que no están viendo la maravilla que ha hecho Jesús. Porque hay gente que sigue esperando como si Jesús tuviera deudas que cumplir en este mundo porque ha hecho las cosas a medias. No, no, no. Jesús ha hecho tan extraordinariamente bien su función que todo el mundo ha cambiado y todo el mundo ahora es extraordinario. Pero nosotros vemos robos, violaciones, mentiras. ¿Por qué estás viendo mal? Porque no sos un buen vidente y esa es la función del apocalíptico, prestarle los ojos, ser videntes para aquellos que solamente ven caos y destrucción y maldad. Por eso el Apocalipsis, en el trabajo que yo hice en mi tesis, presenté todo el Apocalipsis referido con todas las visiones a la primera venida de Jesús. Y todo lo que está ahí ya se ha cumplido. Por eso habla de que prepárense porque el tiempo está cerca, porque todo es inminente, porque todo era solamente sobre la primera venida de Jesús. A Juan no le interesa nada, ninguna segunda venida del mundo. El fin del mundo ya ha llegado y ha comenzado el nuevo mundo que es el mundo con Jesús. Bueno, después de ver las características de la literatura apocalíptica y después de ver cómo han surgido estos libros y por qué, vamos a ver cuáles son estos libros que forman parte de la biblioteca apocalíptica. Voy a mencionar algunos nomás, aunque ya han salido en estos días, ayer y hoy. En el siglo II es cuando aparece propiamente la apocalíptica. Hemos dicho que los primeros libros apocalípticos comienzan en el siglo II antes de Cristo. Y justamente a partir de la persecución de Antíoco IV, y apenas empieza esta persecución, surge el primer gran libro apocalíptico, el padre de la apocalíptica, que es el libro de Daniel, que se escribe alrededor del año 165 antes de Cristo. Después vamos a ver cómo podemos deducir esta fecha a partir de los datos que tenemos del libro. Y como digo, este libro es la gran obra apocalíptica que no solamente dio origen a otros libros, sino que es el único apocalipsis que logró entrar en el Antiguo Testamento. Todos los otros apocalipsis que se escribieron, que fueron muchos, ninguno tuvo la suerte de entrar en el Antiguo Testamento. Y después del apocalipsis, de esta obra, o sea, del libro de Daniel, se escribieron otros también durante el siglo II. Entonces ahora les voy a poner algunos de estos libros del siglo II, o sea, del siglo II. ¿Por qué? Porque es la época en la que Antíoco IV ha estado persiguiendo y provocando todos estos destrozos morales y humanos en el pueblo judío. Tenemos el libro de los jubileos, escrito también hacia el año 160. Estamos en los estertores de la persecución de Antíoco IV, que cuenta el libro de los jubileos, que Moisés sube al monte Sinaí y Dios le revela cómo la historia está dividida en periodos de 49 años, o mejor dicho, de 50 años, que son años jubilares. Cada 49 años se corta un periodo y viene una jubilar. Y a su vez esos están subdivididos en periodos de 7 años, 7 por 7, o sea, 7 periodos de 7 años. Y aquí Dios le explica a Moisés cómo tienen que celebrarse las fiestas en el templo correctamente. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén los sacerdotes estaban siguiendo un calendario diferente y estaban cumpliendo las celebraciones de una manera distinta. Entonces, este libro trata de poner orden en la liturgia del templo de Jerusalén.
Después tenemos el libro de Enoc, que, como muy bien explicó esta mañana el profesor Javier Picasa, es un Pentateuco. Son 5 libros que están como uno dentro de otro, no están ordenados cronológicamente. O sea, la primera sección no es la más antigua, no le sigue la segunda, tercera, están mezclados, pero sí son como 5 obras o 5 libros. Enoc, como nos explicaba esta mañana Picasa, es un patriarca prediluviano. Ustedes saben que los patriarcas se dividen en prediluvianos y postdiluvianos. Bueno, este es el 7º patriarca prediluviano antes de Noé, y en su nombre se escribieron este Pentateuco, que forma parte del primer libro de Enoc. Pero después tenemos un segundo libro de Enoc, un tercer libro de Enoc. Hoy los estudiosos han como descubierto un grupo que existía en la época de Jesús que se llamaban los enóquicos. Y los enóquicos eran un grupo que tenían como Mesías a Enoc, que Enoc era el hijo del hombre. Y entonces hoy se ha estudiado mucho estos enóquicos, qué hacían, qué pensaban, y se ve que en la época de Jesús estaban muy vivos y muy actuantes los enóquicos. Incluso, al parecer, los enóquicos fueron los primeros que identificaron al Hijo del Hombre con Enoc. Y probablemente dicen que los cristianos después, en disputas con los enóquicos, le quitaron el título de Hijo del Hombre, ¿no?, que le pusieron a Jesús. O sea que Jesús originalmente no se llamaba el Hijo del Hombre ni se atribuyó a sí mismo el Hijo del Hombre, pero después, en disputa con los enóquicos, terminó asumiendo ese título también para Jesús. Bueno, aquí en esta época se escribe el libro de los vigilantes, que este sí sería el primer libro de Enoc, capítulos 1 al 36, de la época del año 160, y que cuenta todo esto que nos ha contado esta mañana el profesor Picasa, de los ángeles que se enamoran de las mujeres y bajan a la tierra y todo eso. Después del testamento de Leví, que en realidad es una colección de 12 testamentos, forma parte de la colección de los testamentos de los 12 patriarcas. Nos cuenta que los 12 patriarcas, ¿cuáles son los 12 patriarcas? Los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Bueno, ustedes saben de memoria los 12 patriarcas, ya lo sé. No les voy a tomar ahora, pero yo a veces reniego con mis alumnos porque le digo, ustedes se saben de memoria los 11 jugadores de fútbol de la selección, pero no se saben los 12 patriarcas. Entonces, si no se saben, no les apruebo el examen. Bueno, y el testamento de Leví, porque son 12 testamentos, es propiamente un apocalipsis, donde Leví reúne a su gente y anuncia algunas profecías que se van a cumplir. Después del libro de los sueños, que sería este es el 4º libro del Pentateuco de Enoc, ¿ven? El capítulos 83 al 90. Después tenemos el Apocalipsis de las semanas, aquí capítulos 91 al 104. Y después tenemos el tercer libro de Esdras. Bueno, todos estos son Apocalipsis del siglo II antes de Cristo. Estos son los Apocalipsis que los podemos ubicar en este periodo de esta dolorosa situación provocada por Antíoco IV Epífanes. Pero resulta que en el siglo I antes de Cristo no se habían acallado aún las desgracias para los judíos por la persecución de Antíoco IV, cuando sobrevino un nuevo infortunio, una nueva desgracia para ellos. ¿Cuál fue? Esta mañana nos la contó también el profesor Picasa. Fue la llegada de los romanos a Jerusalén. En toda esta época, después de que Antíoco IV muere y los macabeos liberan Jerusalén, era una época de mucha tranquilidad para los judíos porque ellos pueden vivir con una cierta independencia. Pero resulta que a la muerte de la reina Alejandra se produce una desgracia
interna de los judíos. Los dos hijos se pelean para ser reyes, para gobernar Judea. Y entonces hay una guerra civil entre estos dos hermanos, y Hircano y Aristóbulo, y los dos hermanos estos no tienen mejor idea que ir a golpearle la puerta al general Pompeyo, que estaba ahí cerca en Siria haciendo una campaña, y cada uno le va llevando regalos para que lo apoyen a él para ser el rey. Entonces, Pompeyo ve que tiene servida en bandeja la oportunidad, entra en el país, mata a 12,000 judíos y convierte toda la región en una provincia romana. Lamentablemente, cuenta que cuando llegó el general Pompeyo en el año 63 antes de Cristo a Jerusalén, tuvo la idea de penetrar en el Santo de los Santos, cosa que nadie podía hacer más que el sumo sacerdote, y una vez al año. Y este hombre quería averiguar si era cierto que los judíos tenían un altar sin imagen, porque ningún altar del mundo, griego ni romano, era sin imagen, todos tenían la imagen de su divinidad. Y él había oído que los judíos adoraban a un Dios sin imagen. Entonces tuvo tanta curiosidad que quiso entrar para ver si era así. Efectivamente entró y vio que estaba vacío el Santo de los Santos, no había nada, no se robó nada, no se llevó nada, pero eso fue un impacto tremendo para los judíos, porque los pies de un pagano habían profanado ese lugar santísimo donde nadie, ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Y entonces en esta época se escribe el Apocalipsis siríaco de Baruch, o también el segundo libro de Baruch, del año 60, donde es un diálogo entre Baruch y Dios, donde le pregunta por qué Dios no interviene y hace algo para que los paganos dejen de contaminar el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice que se quede tranquilo, dentro de poco va a ser el fin del mundo. Están los salmos de Salomón, que son 18 salmos, sobre todo el 17 y el 18 son salmos apocalípticos, donde también se le canta a Dios pidiéndole que intervenga, que provoque el fin del mundo para que los paganos puedan dejar de contaminar la tierra. Los oráculos sibilinos, que son una colección eran 15 libros, digo eran porque se han perdido 3, así que de esos 15 libros, no sé si han oído ustedes hablar de la Sibila. La Sibila era una adivina romana que adivinaba el futuro en Roma. Y entonces la literatura judía, copiando esta idea, dijeron, bueno, nosotros también tenemos una Sibila. La Sibila que habla aquí es la nuera de Moisés. Y entonces esta Sibila va haciendo anuncios sobre el fin de los tiempos. Es el libro tercero, es el libro propiamente apocalíptico de los oráculos sibilinos. Después tenemos el Apocalipsis de Elías, bueno, el libro de las parábolas. Este es el tomo 2, digamos así, del Pentateuco enóquico, que se lo conoce como el libro de las parábolas, que dijo el profesor Picasa que mañana lo iba a explicar. Bueno, estamos entonces, estos son los libros que aparecen en el siglo I antes de Cristo. Y ahora pasemos al siglo I después de Cristo. Siguen sucediendo las desgracias para los judíos. Y cada vez que hay desgracias surgen libros apocalípticos, porque hemos dicho que la literatura apocalíptica es cuando sienten esta persecución que ellos padecen. En el año 66 se produce la destrucción del templo de Jerusalén. Todos conocemos cómo ocurrió, se sublevaron los judíos, vino el emperador Vespasiano, después Tito, su hijo, porque en medio del combate del general Vespasiano lo hacen emperador. Entonces Vespasiano se tiene que ir a Roma, queda su hijo Tito continuando para sofocar la revuelta, termina provocando la desgracia más grande de toda la historia judía hasta el día de hoy, que fue la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 70 se destruye el templo y hasta el día de hoy los judíos no tienen templo, no tienen dónde ofrecer sus sacrificios, dónde ofrecer los holocaustos, dónde ir a rezar, no tienen. Tienen las sinagogas, pero las sinagogas no son templos, son casas de oración donde van a leer la palabra de Dios,
pero en la sinagoga no se podía ofrecer ningún sacrificio, solamente en el templo. Y ustedes dirán, ¿y por qué no reconstruyen el templo los judíos? Por una sencilla razón, el lugar está ocupado por una mezquita musulmana. Los musulmanes construyeron exactamente en ese lugar una famosísima mezquita que hoy es una joya de la arquitectura mundial, se conoce como la mezquita dorada o de la cúpula dorada. Algunos le llaman, mal llamada, la mezquita de Omar, porque creen que el califa Omar la construyó, pero justo en el mismo lugar construyeron. Entonces los judíos hasta el día de hoy no pueden reconstruir su templo. Hay grupos judíos fanáticos que han intentado varias veces incendiar esa mezquita para reconstruir el tercer templo, que les llaman ellos, ¿no? Hay un barrio en Jerusalén que tienen incluso la maqueta de cómo va a ser el tercer templo que van a reconstruir. Ya tienen reconstruida la maqueta, tienen las vestimentas de los sacerdotes, tienen los utensilios, los vasos, tienen todo listo, pero no tienen el lugar donde hacerlo. Entonces, esta destrucción, digamos, ha sido traumática hasta el día de hoy para los judíos. Y entonces en esta época también surge como un tercer grupo de libros apocalípticos. Este es el Apocalipsis de Abraham, donde cuenta que Abraham tuvo un viaje espacial hasta el séptimo cielo y ahí pudo ver toda la historia de la humanidad desde Adán hasta la destrucción de Jerusalén, y Dios le va contando y le dice a Abraham que no se preocupe, que ya va a llegar el fin del mundo. Bueno, todos los libros apuntan a esto, ya va a llegar el fin del mundo, así que ustedes manténganse fieles y nada más. Este es el cuarto libro de Esdras, también en esta época, el Apocalipsis griego de Baruch. Bueno, todos estos libros tienen que ver con esta perspectiva y con esta mirada frente a esta desgracia. En el siglo II después de Cristo, a partir del año 70, la apocalíptica judía va enfriándose, va desapareciendo poco a poco y se va a conservar, se va a mantener la apocalíptica cristiana. Perdón. Y a partir de aquí ya casi no tenemos libros apocalípticos de la literatura judía. Por eso decimos que duró un periodo de 400 años, más o menos del 200 hasta más o menos al finales del siglo II después de Cristo. La literatura apocalíptica cristiana es una prolongación de la literatura apocalíptica judía. El cristianismo primitivo estuvo influido por la corriente apocalíptica. Como vamos a ver mañana, Jesús mismo fue un predicador apocalíptico. Y Jesús aprendió sus ideas de Juan el Bautista, Juan el Bautista pertenecía al movimiento apocalíptico. Y cuando Juan el Bautista muere, Jesús, como discípulo de Juan el Bautista, siguió con las ideas apocalípticas. Y todo lo que Jesús predica es apocalíptico. Nosotros, claro, hemos armado unos sermones de Jesús con otra dinámica y otra mirada, pero en el fondo las ideas de Jesús son apocalípticas y pertenecía también Jesús a este movimiento. Eso fue lo que lo entusiasmó a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, sabemos que, Jesús de Nazaret no siempre supo que él era el Hijo de Dios, ni el enviado de Dios. Lo averiguó en cierto momento de su vida. ¿Cuándo lo averiguó? Un día que lo escuchó a Juan el Bautista. Acuérdense que Jesús de Nazaret murió a los 37 años. Salió a predicar a los 34 años, o sea, predicó 3 años. Y estuvo hasta los 34 años trabajando en la carpintería de Nazaret. Y uno dice, ¿por qué estuvo 34 años en la carpintería trabajando con el serrucho, el martillo, el clavo, cuando afuera todo el mundo estaba esperando el mensaje? Porque él no sabía. Él no sabía que Dios le pedía que fuera el Mesías, ni que fuera profeta, ni nada. Lo descubrió cierto día. Como todos nosotros descubrimos nuestra vocación, él la descubrió con Juan el Bautista. Y la descubrió porque le impactó el mensaje apocalíptico de Juan el Bautista, que era un mensaje muy seductor, a diferencia
de los otros, Jesús fue siempre un buscador y buscaba, conocía, por los evangelios nos damos cuenta que Jesús conocía todas las corrientes religiosas de su tiempo. Estudió a los esenios, a los saduceos, a los fariseos, y ninguna le entusiasmó hasta que conoció el movimiento apocalíptico y ahí sí se enganchó con este movimiento y se enroló en las filas de Juan el Bautista. Entonces, San Pablo también fue un apocalíptico, como vamos a ver en varias de sus cartas, en sus pensamientos, y los primeros cristianos también fueron apocalípticos. Y por eso en los primeros escritos del Nuevo Testamento encontramos también secciones apocalípticas. Por ejemplo, voy a poner aquí algunas secciones de Apocalipsis del Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, tenemos este texto que es un claro apocalipsis. Dice, hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los muertos para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Claro, en Tesalónica todo el mundo estaba esperando la segunda venida de Jesús y pensaban que Jesús iba a venir de un momento a otro. Y San Pablo había predicado eso. Es más, San Pablo en sus cartas asegura que él va a presenciar la segunda venida de Jesús. Lo dice en todas sus cartas. Y en la última carta que escribe, que la carta a los romanos, sigue repitiendo que él lo va a ver a Jesús. Y se murió y no presenció nada, San Pablo, ¿no? Pero lo decían las comunidades. Y entonces, en Tesalónica, los cristianos se habían empezado a morir y decían, pucha, se van a perder la venida de Jesús. Nuestros parientes, nuestros familiares que se están muriendo, no van a poder presenciar la segunda venida. Entonces San Pablo les escribe para tranquilizarlos y les dice, miren, no estén en la ignorancia respecto de los muertos para que no se entristezcan como los demás. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, Pablo dice que él va a quedar hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. O sea, si ustedes tienen familiares que se han muerto, no se preocupen. Cuando venga Jesús, lo primero que va a pasar es que los muertos van a salir. Y entonces todos nos vamos a volver a encontrar con Jesús resucitado. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Entonces San Pablo nos tranquiliza diciendo, cuando venga Jesús por segunda vez, nadie se va a perder la segunda venida. Los muertos y nosotros como no nos hemos muerto, nos vamos a transformar quedando como muertos, o sea, como muertos resucitados. Y los muertos van a resucitar. Entonces todos vamos a estar en la misma condición y vamos a ir al encuentro del Señor. Aquí un pequeño comentario, porque hay algunas iglesias protestantes o evangélicas que interpretan este texto, dice, seremos arrebatados en nubes, y han hecho la curiosa teología del arrebatamiento. Como que vamos, si ustedes se fijan, en ningún momento aquí dice que nadie va a ser arrebatado. Aquí lo que dice es que cuando venga el Señor, vamos a subir al encuentro de Él, pero lo vamos a ir a buscar para bajar con Él a la tierra. O sea, lo que pasaba cuando llegaba un rey. Cuando llegaba un rey a la ciudad, ¿qué pasaba? Toda la gente salía de la ciudad y se iba al encuentro del rey y entraban todos acompañándolo. Y eso es lo que dice San Pablo. Cuando venga Jesús, seremos arrebatados, pero para ir al encuentro con Él y después bajaremos a la tierra y viviremos aquí. O sea, Jesús predicó el reino de Dios. El reino de Dios, ¿qué era? Aquí en la tierra, no en el cielo. Jesús nunca creyó en el cielo. No nos pongamos nerviosos, pero Jesús nunca creyó en la otra vida. Jesús era un judío del siglo I, y los judíos del siglo I no creían en el cielo, ni en el más allá, ni en la otra vida. Esas son teologías que hemos hecho nosotros después. ¿Cómo?
Sí, nosotros creemos, yo también, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por las dudas, pero, pero Jesús no creía en eso. Jesús habla permanentemente del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La tierra transformada cuando no va a haber enfermos, ni paralíticos, ni gente con hambre, ni gente sufriendo. Ese es el reino de Dios. O sea, Jesús nunca pensó en el cielo ni en la otra vida. Por eso cuando el capítulo 8 de San Mateo, cuando cura al muchacho del centurión, le dice, muchos vendrán de oriente y de occidente a sentarse en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, cuando llegue el fin de los tiempos para Jesús, los muertos van a resucitar, pero ¿a dónde? A la tierra, no al cielo, que Jesús no cree. Todos los muertos van a resucitar a la tierra. Y vamos a hacer una gran fiesta aquí en la tierra con Abraham, Isaac y Jacob, que va a haber una gran comilona, donde va a haber de todo para todos, nadie va a pasar hambre, nadie va a estar enfermo. Ese es el reino de Dios. Y San Pablo cree lo mismo. San Pablo no cree en el cielo, cree en el reino de Dios. Después nosotros, como nunca llegó ese reino, hemos dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera, nosotros nos vamos para allá y que otros se encarguen de trabajar aquí por este mundo. Creo que hemos tergiversado enormemente el mensaje de Jesús, espiritualizándolo y cielificándolo, mandándolo al cielo, cuando Jesús lo único que quiso fue que esta tierra fuera distinta, nada más. O sea, no es que Jesús haya negado que haya otra vida, lo que es que no lo sabía, lo ignoraba. Jesús pensaba y soñaba en un mundo donde fuera en esta tierra el paraíso. Y eso era lo que pensaban todos los apocalípticos. Y Jesús también pensaba lo mismo. Sí. Eso lo dice únicamente el Evangelio de Juan en el capítulo 19, porque el Evangelio de Juan se escribe en el año 100, cuando ya no ha llegado el reino. Y entonces hay que mandarlo a algún lado ese reino, y lo manda allá. O sea, nosotros sabemos que los discursos que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan no son de Jesús. Ningún discurso de los que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan son de Jesús. Son todos discursos filosóficos, por eso son tan difíciles de entender los sermones del Evangelio de Juan. Por eso son tan complicados. Los sermones de la última cena, los sermones que él tiene con la samaritana, los sermones que tiene con Nicodemo son muy complicados. ¿Por qué? Porque se escriben en Éfeso en el año 100, cuando, digamos, las escuelas filosóficas estaban demostrando que la prédica de Jesús era insuficiente, y entonces adaptan los mensajes de Jesús para un nivel diferente. Por eso el Evangelio de Juan no tiene ni una sola parábola de Jesús, ni una. ¿Por qué? Porque las parábolas eran cuentitos muy ingenuos para los grandes teólogos de Éfeso. Y entonces, ¿qué tiene? Tiene alegorías, que son géneros literarios mucho más elevados y mucho más complicados. Por eso, una vez leía a un autor que decía, si Jesús resucitara y leyera el Evangelio de Juan, no lo entendería. Y probablemente tenía razón. Entonces, aquí este texto evidentemente es apocalíptico, donde aparece describiendo cómo va a ser esa bajada de Jesús aquí a la tierra y cómo vamos a ir al cielo a esperarlo y después va a bajar. Después tenemos la segunda carta a los tesalonicenses. Esta carta no es de Pablo, la segunda carta. Si se fijan en la fecha que dice ahí, dice años 70, Pablo murió en el año 64, así que se escribe cuando Pablo ya está muerto, pero había un problema en Tesalónica, porque había llegado una carta en la que se decía que Jesús iba a venir de improviso, de golpe iba a aparecer. Claro, todos empezaron a asustar y no estamos preparados, ¿y qué hacemos? Entonces, un discípulo de Pablo escribe esta carta para desmentir esa otra carta, que aquí aclaro, esa carta que el autor quiere desmentir no es la primera carta, sino es otra carta que llegó a Tesalónica. Y entonces miren lo que escribe este discípulo de Pablo, dice, que nadie los engañe de ninguna manera.
O sea, está diciendo, no crean que Jesús va a venir de improviso así y los va a sorprender como un ladrón. No, no, no es así, no es así, dice. Primero tiene que venir la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía. O sea, para que venga Jesús, primero tiene que haber un abandono general de la fe. Todo el mundo tiene que perder la fe. O sea, va a haber una apostasía general y manifestarse. En segundo lugar, se tiene que manifestar el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el punto de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. O sea, tiene que aparecer este hijo de la perdición. ¿Quién es? Lamentablemente no nos dice quién es. No sabemos si estaba pensando en algún rey, en algún emperador, en algún político. No sabemos en quién estaba pensando el autor de esta carta, pero está pensando en alguien que va a aparecer a hacer la guerra a los creyentes. Y dice, ¿no se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Se hace pasar por Pablo, porque este que está escribiendo no estuvo entre ellos, que no es Pablo. Ustedes saben qué es lo que ahora los retiene para que se manifieste al momento oportuno. O sea, ¿por qué no aparece este hijo de la perdición? Porque hay una fuerza que lo está frenando y que está impidiendo que aparezca. Y dice, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Entonces el autor le dice, no, no se crean que va a venir así rápido Jesús, no, miren todo lo que tiene que pasar primero. Primero tiene que, aquí el orden es al revés de lo que él dice. O sea, primero tiene que aparecer el C, o sea, quitarse de en medio la fuerza que los retiene. Después tiene que aparecer el B, va a aparecer el hombre impío. Después tiene que aparecer el A, la apostasía. Y al final, el punto 4, el Señor va a venir en su segunda venida. Este es un texto apocalíptico también que está corrigiendo a aquellos que creen que Jesús va a venir de una manera imprevista sin avisar a nadie. Bueno, después tenemos el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, todos sabemos que es un apocalipsis también. En el versículo 7 al 9 y el 12, ahí tiene el anuncio de las calamidades. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre, este será el comienzo de los dolores de parto, los entregarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga y comparecerán ante gobernadores, el hermano entregará la muerte a su hermano y el padre a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Entonces son las calamidades que los libros apocalípticos solían describir también. Y anuncia, por supuesto, la llegada del Hijo del Hombre, también en los versículos 24 al 27. Después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bueno, este capítulo 13 es también un pequeño apocalipsis insertado en el Evangelio de Marcos. Estamos en el año 70 después de Cristo. Por eso esto forma parte del siglo I, los apocalipsis cristianos. A estos hay que agregar al Mateo 24, Lucas 21, que son también apocalipsis del mismo tenor que el Evangelio de Marcos. A esto hay que agregar el Apocalipsis de Juan, que este sí es un libro completo de Apocalipsis. Los otros eran fragmentos, pedacitos apocalípticos en las cartas o en el Evangelio. Este es un libro completo escrito hacia el año 95. Y después tenemos la segunda carta de Pedro, capítulo 10, los versículos 10 al 13, también es un apocalipsis. Esos serían entonces los apocalipsis que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por último, tenemos los apocalipsis cristianos que no entraron en el Nuevo Testamento, o sea, que serían apócrifos o extrabíblicos. Está la Vida G, que es un libro escrito hacia el año 70, gozó de gran autoridad al comienzo de la iglesia, fue por algunos autores tenido como inspirado. El capítulo 16 es propiamente una sección apocalíptica.
Después tenemos el Apocalipsis de Pedro, donde Jesús le cuenta a Pedro los terribles castigos que van a venir para los pecadores. El pastor de Hermas, que hablaron ayer también, no sé si hoy también, que es una, una anciana que se le aparece a Hermas, la anciana es la iglesia, y le empieza a revelar las cosas que van a suceder para preparar el fin del mundo. Después tenemos la ascensión de Isaías, tenemos el Apocalipsis de Pablo. Bueno, estos son apocalipsis cristianos que surgieron ya entre el siglo I y siglo II. Y a pesar de sus aparentes semejanzas, hay una diferencia entre los apocalipsis judíos y los cristianos, que es lo que yo les dije, que es diferente entre el apocalipsis de Juan y los apocalipsis judíos. Los apocalipsis judíos eran pesimistas y seguían esperando la llegada del Mesías para que destruyera al mundo. En cambio, los apocalipsis cristianos creían que el Mesías ya había llegado y que gracias a él el mundo tenía un nuevo valor y sentido y no hacía falta destruir. Bueno, con esto terminamos esta presentación previa de la literatura apocalíptica y del movimiento apocalíptico. Y ahora termino con el final del movimiento apocalíptico. La importancia que tuvo este movimiento. El pensamiento apocalíptico influyó enormemente en los sectores populares de la sociedad de aquel tiempo. Imagínense que las opciones religiosas que el pueblo simple tenía eran pocas. Los saduceos estaban enfrascados en el culto del templo, en los rituales, en la forma exacta de cómo ofrecer los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas. A la gente, ¿qué le podía interesar esa teología? Los fariseos estaban con los 613 mandamientos que hay en el Pentateuco, más todos los cientos de mandamientos que explican esto, más los mandamientos que explican los mandamientos que explican los mandamientos, que era toda la tradición. La pobre gente, ¿qué entendía de todas estas cosas? Los apocalípticos presentaban una teología muy seductora. Con todos estos simbolismos y con todas estas imágenes, era mucho más atrayente. Y entonces impregnó las expectativas religiosas de numerosos israelitas durante todo este tiempo. Posibilitó el desarrollo de ideas nuevas y creó nuevas teologías. Y ayudó a la producción de una abundante literatura que quedó plasmada incluso en los manuscritos de Qumran. Ustedes saben que se han encontrado muchos de estos apocalipsis que hemos mencionado, incluido el libro de Enoc, se han encontrado fragmentos en los manuscritos del Mar Muerto. Pero a pesar de su gran popularidad, el movimiento apocalíptico no gozó de buena fama en el judaísmo oficial. Y ustedes ya podrán imaginarse por qué. Por un lado, en el judaísmo oficial estaba la clase alta, los sumos sacerdotes y los saduceos, que todas estas visiones raras que presentaban los apocalípticos y que encima pretendían cambiar la religión, cambiar la teología, decir que ya no iba más nada de esto, a ellos les caía bastante mal. Consideraron absurda la teología apocalíptica, llena de visiones oscuras y extraños simbolismos. Y también los fariseos, que tenían otra teología distinta a los saduceos, estaban habituados a meditar la ley, el Pentateuco, la Torá, y ellos no vieron con buenos ojos estos libros misteriosos llenos de símbolos a los que también despreciaron. Y por eso el judaísmo terminó rechazando y desaconsejando su lectura. Los judíos nunca apoyaron, los judíos oficialmente, la literatura apocalíptica. El único que logró colarse fue el libro de Daniel en el blog de los escritos. Con el paso del tiempo, la corriente apocalíptica se fue debilitando debido a varias razones que tienen que ver con estas características de la teología que les hemos dicho. Primero, sus obras resultaban complejas y su simbolismo solo era entendido por un grupo reducido. Ellos pretendieron ser populares y alcanzaron a ser populares, pero con el tiempo, todas estas imágenes y estos símbolos no terminaron de ser plenamente captados. Al principio era una novedad, y al principio eran muy originales y entonces la gente se entusiasmó, pero después no terminaron de enganchar en el pensamiento de la gente.
La afirmación de que el plan de Dios ya estaba fijado provocó en algunos una falsa resignación a la voluntad divina y la renuncia al compromiso social. O sea, si ya está fijado quiénes se salvan y quiénes se condenan, ¿para qué vamos a cambiar de vida y vamos a hacer nada? Si Dios ya ha decidido que yo me voy a salvar, ¿para qué voy a mejorar? Y si voy a condenarme, ¿para qué voy a hacer nada? O sea, no tiene sentido ningún esfuerzo. Su determinismo, Dios ya estableció los buenos que se salvarán y los malos que se condenarán, provocó actitudes sectarias y elitistas. Aquellos que ya se creían salvados, entonces empezaron a mirar con cierto desprecio a los que todavía no estaban en ese camino. Y todo esto hizo que el movimiento fuera perdiendo adeptos. Finalmente, a fines del siglo II, desapareció. Había durado 400 años y, sin embargo, dos libros apocalípticos lograron entrar en la Biblia, uno judío, Daniel, y uno cristiano, el Apocalipsis de Juan. Y colorín colorado, con esto hemos terminado. Si me permiten una pequeña reflexión final, yo creo que los apocalípticos, con sus defectos y sus errores, hicieron un gran favor, fueron muy valientes porque se animaron a repensar la teología en una época en la que la teología se había vuelto obsoleta. La imagen de Dios ya no decía nada. La imagen del hombre había quedado desactualizada. La imagen de la salvación ya no servía. Y entonces esta gente que hizo, se animaron a repensar y a hacer propuestas teológicas. Por supuesto, esas propuestas hoy no nos sirven. A pesar de eso, sí hay una gran idea extraordinaria que ellos rescataron, que fue la idea de la resurrección. Ellos fueron los que introdujeron en el pueblo de Israel. No creo que he terminado porque me queda todavía. Pero ellos introdujeron la idea de la resurrección en el libro de Daniel, después va a aparecer en el libro de los Macabeos, y hoy nosotros somos tributarios de la valentía de ellos, de animarse a hacer ellos, hacer esta tarea de reflexionar por aquellos que se han quedado con una teología. Y no estoy hablando de la pobre gente, los grandes teólogos de aquel tiempo se habían quedado, que eran los saduceos, los fariseos, los pensadores. Yo creo que hoy la iglesia está necesitando este esfuerzo de nosotros, que nos animemos con valentía a repensar la teología. Podemos seguir repitiendo que Jesús murió por nuestros pecados. Podemos seguir diciendo esa barbaridad de que Dios es un Dios sanguinario y cruel que lo mandó a su Hijo para que muriera en la cruz. Esa es una idea espantosa. Y nosotros podemos seguir repitiendo esa idea. Y usted dirá, pero San Pablo dice, sí, fue una metáfora de San Pablo como tiene otras metáforas, pero seguir creyendo que realmente fue así. Hay un pensador que a lo mejor lo han escuchado nombrar, se llama Lin Yutang, un autor chino que escribió libros de autoayuda. Él estuvo a punto de convertirse al cristianismo y no se convirtió. Y él dice, yo no me convertí al cristianismo por una idea muy curiosa que tienen los cristianos. Dice, los cristianos enseñan que al principio de los tiempos, Adán y Eva comieron una fruta y Dios se enojó tanto, tanto, tanto que los condenó a todos. Mucho tiempo después lo mandó a su hijo a la tierra y los hombres lo mataron. Y Dios se puso tan contento que los perdonó a todos. Por esa idea no se hizo cristiano. Y es una vergüenza que nosotros sigamos repitiendo estas cosas sin repensarlas, sin replantearlas. Podemos seguir celebrando los sacramentos como celebramos, la misa como celebramos, que apenas entramos, empezamos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, como si fuera un Dios sordo, que arriba le tenemos que estar suplicando que tenga piedad de que somos unos pobres e infelices. La forma como oramos, el sacramento de la reconciliación, no nos pongamos nerviosos, simplemente largo algunas ideitas así, sí. Yo creo que la teología de la liberación sí ha prosperado, solo que ha cumplido su ciclo. Ha cumplido su ciclo como todas las teologías que van cumpliendo, han hecho grandes aportes, han ayudado muchísimo. Hoy nosotros somos producto de la teología de la liberación y podemos pensar con una cierta libertad
gracias a la teología de la liberación. Pero como siempre se dice, nosotros nos paramos sobre los hombros de gigantes. O sea, ha habido gente que ha repensado las cosas, se han animado a decir ciertas cosas y nosotros venimos atrás y a lo mejor no repetimos eso, pero nos paramos sobre los pensamientos de ellos para poder mirar un poco más lejos y hacer nuevas propuestas. Y después vendrán otros que harán otras propuestas nuevas. El problema es cuando caemos en la pereza teológica y seguimos repitiendo lo mismo y creyendo lo mismo sin cuestionarnos nunca de si las cosas que decimos realmente tienen fundamento bíblico o no tienen fundamento bíblico. Sí. Ah, perdón. Gracias. No, gracias. Sí, bueno, para mí es claro, esa venida o esa presencia de Cristo en la tierra me ha dado un mensaje claro y contundente de la humanización del ser humano, porque hasta qué punto hemos llegado nosotros. Para mí esta segunda venida de Cristo es como cuando le dice uno al niño, si no te portas bien, va a venir tu mamá y te va a pegar. O sea, esperar un punto en que tenemos que esperar a que llegue Cristo para nosotros hacer el bien. Ahora, la pregunta es, todas estas situaciones de la segunda venida de Cristo que se menciona mucho en la Biblia, se puede interpretar como si fuera una corriente y una ideología en donde muchos de los que han escrito han seguido esa misma corriente y no, o sea, y no se comprende, no se entiende de que Jesús vino a darnos un mensaje y que tenemos que aplicarlo. Exacto. A ver, muchas de las ideas que tenemos en la Biblia son ideas coyunturales, o sea, tienen que ver con las circunstancias de aquel momento. O sea, San Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados. Y la verdad que tenemos que estar eternamente agradecidos a Pablo que haya dicho eso, porque la muerte de Jesús fue tan escandalosa, que hubo que explicar si Jesús era el Mesías, ¿por qué murió desnudo, escupido y azotado? Había que salvar eso. Y además, el Deuteronomio, capítulo 21, dice, maldito el que cuelga de un madero. O sea, para un judío, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Dios desde el cielo lo estaba maldiciendo a Jesús. Dios desde el cielo lo maldijo el día que se murió, para cualquier judío. Y además, hay un dogma de fe en el judaísmo que dice, a los buenos Dios los ayuda. Lo dice el libro de Job, lo dice el libro de la sabiduría, lo dice los salmos. A Jesús, ¿Dios lo ayudó? No, fue la conclusión. Jesús es un mal tipo. Entonces, la teología del tiempo, de aquella época, el Pentateuco, todo hablaba mal de Jesús. Era imposible salir a predicar a este hombre muerto en la cruz. Era imposible. Lo mataron las autoridades religiosas, lo maldecía el Deuteronomio. Y entonces San Pablo se le ocurrió una idea. ¿Y cuál fue la idea? Decir, no, es que él murió porque con su sangre derramada en la cruz nos ha salvado a todos de los pecados. ¡Wow! Y gracias a eso, a decir que Dios lo mandó a morir en la cruz, se salvó el cristianismo. Si no, nadie hubiera creído en Jesús. Hoy, después de 2000 años, a nosotros nos escandaliza lo que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque como hoy nosotros ya no tenemos el dogma de fe que a los buenos Dios los ayuda, ya no estamos condicionados por esa mentalidad ni por el Deuteronomio, decir que Dios lo mandó a Jesús a morir en la cruz, a nosotros nos escandaliza. Entonces hoy tenemos que cambiar esa teología. Pero entonces Pablo se equivocó. No, Pablo fue genial y le vamos a agradecer toda la vida. Pero hoy sabemos que fue una teología coyuntural, que tenía que ver con aquella coyuntura histórica que hoy ya no la tenemos. Y lo mismo pasa con la segunda venida. O sea, el Mesías tiene que cambiar el mundo. Cuando Jesús murió, que murió un viernes, el sábado todo seguía igual. Poncio Pilato seguía siendo el gobernador, Herodes Antipas seguía en Galilea, el emperador de Roma, no había cambiado nada. Y pasaron los días, la semana, todo igual. ¿Qué hizo Jesús? Nada. Entonces tiene que venir por segunda vez. Tiene que venir por segunda vez a poner orden, porque Él es el Mesías. Si se murió y no hizo nada, no le podemos reconocer el título de Mesías a menos que venga. Y así surge la idea de la segunda venida. Hoy sabemos que Jesús no va a venir por segunda vez.
No nos pongamos nerviosos, pero no va a venir. ¿Para qué va a venir? ¿Para qué va a venir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para llevarnos a dónde? Que no sabemos el camino, que va a venir con un mapa. ¿Para qué va a venir Jesús? No va a volver Jesús. Y aquellos que están esperando que Jesús venga a hacer algo es porque están desilusionados de la primera venida. Porque creen que nos debe algo Jesús. Y Jesús no nos debe nada, nos ha dado hasta la última gota de sangre. Ahora somos nosotros los que tenemos que retomar la posta y salir a cambiar el mundo. Pero Jesús ni va a volver ni va a hacer nada. Todo ahora es tarea absolutamente nuestra. Por eso seguir hablando de la segunda venida de Jesús, vuelvo a decir, es una teología coyuntural que hoy la tenemos que revisar, la tenemos que cambiar. Sí. Anteriormente con Juancho me quedó resonando mucho esto de que, ok, fue esta literatura apocalíptica, se cerró, se terminó. Ahora vuelvo otra vez con ese pensamiento y me quedó en la mente el hecho de que necesitaríamos hoy día quizás volver a despertar esa apocalíptica de alguna manera. Y porque dice usted cuando surgió esto, lo bueno que dejó es que les hizo repensar otra vez, ¿no? En un Dios que se estaba viendo un poco olvidado. Y creo que esta es una sacudida, lo que nos está diciendo, y nos dice no se pongan nerviosos, pero de alguna manera es una sacudida, es repensar en esas oraciones que hacemos sin pensar y sin sentido. Y en ese aspecto, yo, aunque suene escandaloso a veces, incluso he dicho en mi funeral y lo tengo escrito, no me hagan este tipo de rezos, porque yo no tengo una fe en la que creo que me voy a condenar y necesitan estar rezando para que yo salga de las llamas del infierno. Entonces, creo que necesitamos esta sacudida y que son momentos a lo mejor, si no le podemos llamar apocalípticos, pues de alguna manera les tenemos que llamar con Francisco y con este tipo de ponencias. Sí, gracias. En realidad, no sé si hace falta una literatura apocalíptica, porque la literatura apocalíptica también fue coyuntural, respondió a una época con unos símbolos y con una expresividad que hoy ya no hace falta. Pero sí nos dejó este ejemplo de ser valiente y animarse a repensar cuando todo el mundo seguía, o sea, los tiempos han cambiado y todos siguen pensando lo mismo. Hoy nosotros nos damos cuenta que el mundo es impresionante el cambio que ha hecho. Nosotros seguimos repitiendo las mismas cosas y las mismas oraciones. Y eso que usted dice, por ejemplo, hoy la teología enseña que la oración de petición no tiene sentido. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios algo? Pedirle a Dios algo es una falta de respeto a Dios, es humillarlo a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi madre enferma y le pido a Dios que por favor la cure a mi madre. Quiere decir que si yo no le pido a Dios no se le ocurre curarla. Pero gracias a que yo le pido a Dios, Dios la va a curar. O sea, yo soy más bueno que Dios. Y los domingos en la misa, cuando hacemos la lista de la oración de los fieles, no aquí que son misas maravillosas y extraordinarias, pero en otros países lejos, ¿no? Cuando se hace la oración de los fieles, y por los de la África que no tienen comida, y por los que no tienen trabajo, y por los enfermos, y por esto, y cuando terminamos la oración de los fieles, decimos, ay, qué bueno que somos nosotros, que le pedimos todo esto a Dios. El mundo es un desastre por culpa de Dios, pero menos mal que nosotros estamos aquí para darle las indicaciones a Dios de todo lo que tiene que hacer. Entonces, gracias a nosotros el mundo es mejor, porque gracias a Dios no funciona el mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta oración humillante para Dios? Por eso hoy la oración de petición, la teología ya la ha descartado. Ya no se sabe o se pide o se enseña o se induce a que no le pidamos nada a Dios, porque Dios todo lo que puede hacer ya lo ha hecho, más no puede hacer. Algo muy rápido ya. En Estados Unidos se acostumbra el Día de Gracias y en la última vez que me invitaron a una familia, me pidieron que fuera como la que dirigiera ahí todo esto y pedí que no se hiciera lo de siempre. Te pido por todos los que tienen hambre, te pido porque todos tengan un plato de comida y nosotros sentados enfrente de un banquete grandísimo. Y fue muy difícil para las personas presentes, en vez de decir eso, decir me comprometo a hacer esto o me comprometo a hacer aquello por esas personas.
Estoy de acuerdo con eso de que debe cambiarse esto de la Así es. petición. A mí me enseñó a rezar un ateo, porque él me dijo, usted de todo le piden a Dios que haga. Como yo no tengo a quién pedirle, lo hago yo las cosas. Dije, wow, es fantástico. Y desde entonces nunca más le pedí a Dios que la curara a mi madre. Hablé con Dios para ver qué puedo hacer yo para curarle a mi madre cuando esté enferma. Nunca más le pedí a Dios que diera pan al que tiene hambre, sino que yo comparta mi pan con el que tiene hambre. Nunca más le pedí a Dios por la paz del mundo, nunca. Le pedí que yo pusiera paz en el mundo. O sea, yo soy el único artífice. Dios no puede hacer nada sin nosotros. Seguir pidiéndole a Dios es una falta de respeto. Bien, tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Dice Omar Medina, ¿existe en la actualidad algún movimiento que tenga características similares al movimiento apocalíptico? Y segunda pregunta, que lo hace el mismo, ¿qué podemos hacer de forma concreta como cristianos para poder regresar a las raíces del movimiento apocalíptico en la realidad actual? Muy bien. Sobre la primera pregunta, hay ciertos grupos que anuncian la llegada del fin del mundo. Ahora, dentro de poco, todos por ahí nos enteramos por los diarios de estos grupos que están anunciando. A estos grupos se les llaman grupos apocalípticos porque en realidad toman un punto de la apocalíptica que es el anuncio del fin del mundo. Entonces, si nosotros queremos centrarnos en esa idea, sí podemos decir que hay ciertos grupos apocalípticos. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que no tenemos que asimilarnos a los apocalípticos, porque los apocalípticos ya cumplieron su ciclo también y ya pasaron a la historia de otra manera. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es no tener pereza de ponernos a pensar cosas nuevas. ¿Por qué vamos a seguir repitiendo lo viejo? Volver a los apocalípticos es volver otra vez a cosas viejas, a cosas ya hechas. Lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar para dónde va el mundo y cuáles son las ideas de Dios que hoy son luminosas para la gente que está lejos del mundo. Y en vez de estar en cosas que son secundarias, yo como católico a veces me entristece ver en las tonterías que nuestra iglesia católica está. Y vuelvo a decir, yo critico a la iglesia porque soy católico, nunca critico una religión que no sea la mía, jamás critico. Pero a la mía sí la critico porque quiero que mejore y quiero que se purifique y que sea mejor. Y me apena cuando vemos que estamos con la coronación de la Virgen, que con las cositas de la novena, con la hora santa, con las cosas. ¿Y esto qué tiene que ver con el reino de Dios? Que fue lo que Jesús entregó su vida. Nosotros le debemos el reino de Dios a Jesús, se lo debemos, porque Él vino para eso y confió en que nosotros lo íbamos a hacer. Y nosotros estamos pidiendo a Él que Él haga las cosas. Y eso es la gran deuda que tenemos nosotros. Bueno, sí. Continúa por aquí también Diego Quiroga y después le paso allá a la hermana y después a la hermana. 4 preguntas hace Diego Quiroga. Buenas tardes, Ariel. ¿Podrías profundizar en cuál idea del modo de la intervención de Dios en el movimiento apocalíptico? Segunda pregunta. ¿Era la idea de su directa presencia o siempre a través de un intermediario celestial? Tercera pregunta. ¿El Dios de Israel tenía alguna descripción de carácter físico allá arriba de los cielos? Y la última, ¿algunos esperaban su presencia corporal? Bueno, para los judíos sí, Dios tenía una cierta presencia física. Se habla del dedo de Dios, de la mano de Dios. Es más, ¿por qué cuando había teofanías el mundo temblaba? Porque Dios era tan pesado que las columnas de la tierra no lo sostenían. Entonces, cada vez que Dios aparecía, había un temblor, había un sacudón, porque Dios tenía su corporalidad, tenía su parte física, solo que nadie lo podía ver, porque si uno lo veía a Dios, se iba a morir. Entonces, Dios sí aparece en el pueblo judío como con una cierta corporalidad. Sí, ¿ella tenía una pregunta? Sí. Mientras llevo el micrófono, Rosmi tenía una pregunta. Rosmi, ¿puedes conectar el micrófono? Gracias, muy buenas tardes. Quería preguntar al profe Ariel, voy a hablar de los sacerdotes, ¿no? Que es el que nos dan a nosotros
esa enseñanza espiritual, ¿no? De nosotros los católicos respecto al tema que usted estaba diciendo, porque uno se cría en esa forma, pedirle a Dios, y a veces le dicen, si no le pide, hay que pedirle como un papá, y lo comparan como un papá cuando un niño no le pide, pues el niño se cansa hasta que el papá le da. Si eso viene desde Roma, ¿por qué no se le da una formación al sacerdote a que nos puedan enseñar a lo que usted nos estaba explicando? O sea, esa forma de, bueno, voy a utilizar la palabra pedirle a Dios, o sea, ¿por qué no nos la cambian? Sí, sí, Gracias. entendido la pregunta. A ver, en realidad, el que nos enseña a pedir y mucho es Jesús. Jesús, la única oración que enseñó fue el Padre Nuestro, que son 7 peticiones. Y en sus parábolas siempre dicen que hay que pedir mucho, hay que pedir con insistencia. Nos cuenta la parábola de la viuda para decir que cómo hay que pedirle con mucha insistencia. ¿Y por qué? Porque Jesús es un judío del siglo I. Y los judíos del siglo I pedían mucho y creían que pedirle mucho a Dios era una forma de mostrar esa dependencia de Dios. Y está muy bien, está muy bien. Hoy, si hoy viviera Jesús, no nos enseñaría a pedir. Pero Jesús estuvo limitado por su tiempo también. Jesús fue hombre. Jesús tuvo sus limitaciones en muchos sentidos y era hijo de Dios y yo creo que era hijo de Dios, creo que era enviado, todo eso, pero creo que era hombre. Y como hombre tuvo sus limitaciones y en esas limitaciones fue un judío que participó de la teología del siglo I. Pero hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Exégesis de las palabras de Jesús para saber si eso se aplica o no. Cuando Jesús dice, si tu mano derecha peca, córtatela. ¿Quién se corta la mano? Nadie. ¿Por qué? Hacemos exégesis. Ah, muy bien, eso hacen exégesis, ¿no? Ahí sí. Pero aquí también tenemos que hacer exégesis para saber si esto de seguir pidiendo sigue siendo vigente o no, o con la evolución que hemos tenido de la imagen de Dios, sabemos que eso no va con Dios, porque Dios todo lo que puede hacer no necesita que se lo pida. Él lo hace sin que nosotros le pidamos. Pero ¿y por qué no hace más cosas? Porque no puede hacer más. Dios todo lo que puede hacer ya lo ha hecho. Y todas las mañanas cuando yo me levanto, Dios ya ha hecho todo lo que ese día podía hacer. Entonces yo no le puedo pedir nada. Podría agradecerle y conversar con Él para ver en qué puedo yo solidarizarme con el trabajo de Él. Una vez conversaban 2 amigos y uno le decía a otro, ¿y vos rezas mucho? Sí, mucho, mucho. ¿Y qué le pides a Dios? No, yo no le pido nada. Todos los días le pregunto en qué puedo colaborar con Él. Es la mejor oración. ¿En qué puedo colaborar yo con Él? Porque Él ya no puede hacer nada. En este mundo, Dios no puede hacer nada. Por eso, pedirle a Dios que haga cosas es perder el tiempo. Dios ya no va a hacer nada en este mundo. Para eso estamos nosotros. Y entonces estamos huérfanos. ¿Cómo huérfanos? Somos 1.800 millones de representantes de Dios en la tierra. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Somos millones de personas que estamos representando a Dios. Claro, de brazos cruzados en nuestra casa mirando el WhatsApp. Pero si nosotros saliéramos a trabajar, el mundo sería distinto. Imagínense que un buen día todos los cristianos del mundo dejaran de pedirle a Dios y se pusieran a trabajar. Imagínense lo que sería, esto sería un paraíso. Pero claro, estamos pidiéndole a Dios, entonces el mundo no avanza y no va a avanzar. Pero no nos pongamos nerviosos. Sí. Gracias. Me voy a devolver un poquito porque me quedé ahorita como con la duda de hacerte la siguiente pregunta. Si la muerte de Jesús colgado en un madero no tuvo un significado, ¿qué significa la resurrección? La resurrección. Sí. Bueno, la resurrección fue o es, digamos así, el detonante de nuestra fe. Nos enseña que este Señor que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Pero, digamos, la muerte de Jesús, perdón, lo voy a decir de una manera un poco brutal, discúlpenme, pero para que nos entendamos. La muerte de Jesús no sirvió para nada, absolutamente para nada. Para lo único que sirvió de Jesús fue su vida. La muerte de Jesús fue un accidente laboral. ¿Saben ustedes lo que es un accidente laboral? Cuando la persona en su trabajo se descuida tanto por estar pendiente del trabajo que termina teniendo un accidente. Jesús estuvo tan pendiente del reino, tan pendiente, que lo terminaron matando.
pero no fue nada salvadora su muerte. Por eso, lo que a nosotros nos enseña de él, lo que tenemos que copiar es su vida y no su muerte. Nos salvó con su vida y no con su muerte. Bueno, la otra pregunta es la siguiente. En el libro de San Juan hay una porción que dice que Dios dijo que él iba, cuando fue entregado, que él iba a preparar un lugar para donde él estuviera, nosotros también estuviéramos a un futuro. Entonces, según la descripción y lo que nos explicaste ahora, doctor, ¿a qué se refería si no hay una esperanza para nosotros en la resurrección? No, sí, claro que tenemos esperanza de la resurrección. Yo espero llegar al cielo. Pero a ver, vos me estás haciendo trampa porque me has cortado el final. Jesús ha dicho, yo me voy a preparar los caminos y el Padre y el Espíritu y yo bajaremos y habitaremos en ustedes. Miren, tenemos el tiempo encima, y no podemos tampoco abusar de pregunta tras pregunta. Esto es introducción a la Biblia. Hay un módulo que se llama Introducción a la Biblia, que lo pueden leer. Muy bien. La última pregunta. ¿Alguien que no haya hecho ninguna pregunta que quiera hacer? A ver. María Cecilia Ballesteros, ¿puede hacer su pregunta? Si no, está silenciada. Perdón. Sí, no, lo que quería hacer un comentario es personal, pero esto de la resurrección del Señor ha sido transformador. O sea, lo que no, el significado de verdad de la resurrección para mí tiene un significado muy especial, ¿no? Ese encuentro que tanto Jesús deseó a través del Espíritu Santo para nosotros. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Por el otro es que yo soy una fiel creyente que el Señor vino aquí y muchas veces repitió, madre mía, se agarraba a la cabeza y decía, madre mía, en verdad os digo, como si pareciéramos todos tontos y no entendiéramos que Él quiere de nosotros unas acciones y puede que nos las vino a enseñar. Perdón. Sí, hacer breve el comentario porque ya estamos fuera de hora. Muy breve el comentario. Okay. Sí, bueno, no, solamente eso, perdón, solamente decir el comentario breve es que lo que hagamos en el nombre de Dios y con su asistencia va a ser un éxito. Amén, Jesús. Gracias. Bueno, mañana vamos a continuar con este tema. Lo que quiero decir es que yo no he negado que haya resurrección y que haya otra vida. Lo que digo es que Jesús no predicó eso. El Jesús histórico no tuvo esa temática. Que nosotros después la hayamos desarrollado está perfecto y está muy bien porque la teología evoluciona, pero no es el proyecto de Jesús. Por eso tenemos que repensar alguna vez en qué consistió el proyecto de Jesús y si estamos siendo fieles a ese proyecto, que lo único que fue es el reino de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ariel. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y bueno, les doy una primicia para todas estas personas que quieren entender un poquito más el estudio del Jesús histórico. Cuando hablamos del Jesús histórico, tenemos el 90% asegurado de que el doctor Ariel nos va a dar un curso sobre el Jesús histórico, porque las preguntas se repiten y se repiten, y es necesario también, antes de preguntar a veces, ponerse un poquito a leer, a estudiar. Así que para todas estas personas que quieran un poquito más de profundización, en el mes de septiembre, mes de la Biblia, todos los misterios se revelarán. Muchas gracias y nos vemos pronto.